Bueno, ahí estamos. Vamos a arrancar. Está medio justo la hoja, pero creo que está bien ahí. Vamos a arrancar con siguiente temita de la unidad 2, que vendrá a ser función cuadrática. Esto entra dentro de lo que nosotros en nuestro curso tenemos como bloque 2. Sí, o sea, sería bloque 2 de la unidad 2. El bloque 1 había sido la clase 1 sobre introducción a funciones, y la clase 2 fue función lineal. Ahora sería la tercera clase de esta unidad 2, función cuadrática. ¿Tá? Y empezamos el nuevo bloquecito. Bueno, la clase de hoy básicamente vamos a ver todo lo referido a cuadrática, toda la información relevante e importante correspondiente a este tipo de función, donde nosotros podemos llegar a encontrar qué tipo de expresiones y qué tipo de ecuaciones existen. Básicamente son tres ecuaciones diferentes. Y qué información podemos sacar de cada una de esas tres ecuaciones. ¿Está bien? Vamos a ver cuál es la esencia de esas ecuaciones. Y por último, ejercicios de parcial. ¿Está? Ejercicios bastante estándar de lo que se suelen pedir en algunos parciales. Así que vamos a arrancar a hablar sobre la primera ecuación de todas, que en este caso, ¿se acuerdan que la pasada yo les comentaba que la función lineal iba de reales a reales en cuanto a dominio y en cuanto a imagen? Bueno, en este caso, no, en este caso, en función cuadrática, vamos a decir que vamos a ir, sí, de reales como dominio, pero ahora vamos a ir hasta la imagen de la función. Sí, o sea, ya no es todos los reales como pasaba en las rectas. Y vamos a ver cómo cambia esto. ¿Tá? Pero acá recuerden que era el dominio de f. Donde esta función tenga que cumplir con estos parámetros. A por x al cuadrado más x más c. ¿Tá? Es la clásica ecuación cuadrática que conocemos de siempre. Esta ecuación se la puede conocer con diferentes nombres, pero creo yo que la más común o la más corriente es la ecuación implícita de la parábola. Estaba pensando, sí, se suele conocer como implícita o general también, o ecuación polinómica. Esa ecuación polinómica quedó medio... Ecuación implícita de la parábola. También se la puede conocer como ecuación general o la polinómica. Le confieso que no me acuerdo cómo lo definían en apunte de UA 21. Igualmente no se hagan problema porque no le van a... Si le van a pedir una ecuación de una cuadrática, pueden expresar cualquiera de las tres que vamos a ver hoy. ¿Tá? Vamos a empezar a desmenuzar un poquito esta ecuación. ¿Qué información trae? Primero que nada, este primer término se llama término cuadrático. El segundo término es el término lineal. Y el tercer y último término es el término independiente. ¿Tá? A su vez, este término independiente, que se le llama así porque no depende de la x, básicamente, es lo que en lineales nosotros conocíamos como el b, la ordenada al origen.
Y a su vez, este numerito que tenemos acá, este A, es el coeficiente principal. ¿Ok? Bueno, en cuanto a gráfico, vamos a ver cómo es la expresión, cómo me queda el dibujito de la parábola. Vamos a hacer uno más o menos así aproximado, gráfico. Eje de ordenadas, eje de abscisas. Vamos a tener algo que se va a llamar eje de simetría. Bueno, pues sobre este eje de simetría va a estar justamente la parábola. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se le llama ecuación implícita de la parábola? Porque yo puedo sacar información útil de ahí, de esa ecuación, expresada de esta manera, solo que no la tengo, digamos, de manera explícita delante de mis ojos. ¿Está bien? Si vamos a ver, por ejemplo, que la otra ecuación, la factorizada, esa, en la forma de la escritura de la ecuación, vamos a tener el dato de las raíces. Pero acá no tengo. ¿Está bien? Lo único que sí tengo es el dato de la ordenada al origen, que sería este valor de acá. Este I sería el C. Bueno, ¿qué información podemos sacar del gráfico? De lo más relevante que podemos ver de una parábola va a ser su vértice, ¿tá? Que dependiendo el tipo de concavidad que tenga la parábola, o sea, si apunta para arriba o si apunta para abajo, este vértice se va a transformar en un máximo de la función, o si en este caso, un mínimo de una función, donde este vértice va a tener justamente sus dos componentes. Componente X, componente Y. ¿Cómo se calcula esta componente o estos datos si tengo la ecuación así completa? Bueno, se calcularía de la siguiente manera. Primero sacaríamos la coordenada en X, y esto se calcula haciendo menos B sobre 2 por A, este B y este A, ¿está bien? Una vez que tenemos esto, pasamos a calcular la coordenada en Y, y como todo cálculo de una coordenada en Y, esto lo tengo que sacar planteando reemplazar en la función el valor del X. ¿Sí? O sea, lo que veníamos hablando antes, le calcularía su imagen. Con esto ya puedo sacar el X y el Y del vértice. Este puntito acá. ¿Está? Clave esto para no olvidarse. X menos B sobre 2 por A, y el Y a todo este número, a reemplazarlo acá y acá. Y después hacer toda la cuenta. Luego, ¿qué otra información podemos sacar del gráfico? O podemos ver en el gráfico. Las raíces, a diferencia de la lineal, acá vamos a tener dos raíces distintas. No siempre, dependiendo del caso. A veces podemos tener dos, a veces podemos tener una sola raíz, y otras veces podemos no tener ninguna raíz. Eso es válido que ocurra, ¿está bien? Una parábola que no tenga raíces es una que esté por acá arriba, por ejemplo, dibujada de acá por arriba, o que pase por acá abajo, ¿está bien? Así que si algún día se pueden calcular estas raíces y le aparece un error matemático, algo que no se puede calcular, no tengan drama, o digamos,
No, no se preocupen porque es un resultado válido. Simplemente significa que la parábola está por encima o por debajo del eje X. Conjunto de ceros, entonces sería x1, x2. Y bueno, como todo cálculo de raíces, este cálculo lo voy a hacer igualando la función a 0. ¿Tá? Igualamos la función a 0 y despejamos lo que podemos despejar. Después vamos a hacer algunos ejercicios, cuándo aplica resolvente, cuándo no aplica resolvente, o cuándo hacer otra mecánica, etcétera, etcétera. Todo va a depender del enunciado. Pero como idea general, si ustedes se encuentran ante la necesidad de tener toda la ecuación completa, ¿sí? O sea, los tres términos igual a 0, la forma más rápida de resolver eso, o la más práctica, mejor dicho, es aplicando la fórmula resolvente. ¿Sí? Que eso lo vamos a usar bastante en la materia. Bueno, ¿qué más? Acá ya tengo casi todo bastante presentado sobre la ecuación cuadrática. Bueno, acordarse siempre que, como esto se trata de una función, que en este caso sería una polinómica, pero de grado 2, el dominio va a ser siempre todos los reales. Ya lo aclaré acá, pero lo vamos a poner al lado del gráfico. Dominio de f, todos los reales, ¿está bien? Porque recordemos que las únicas tres funciones que poseen dominio restringido son las divisiones, raíces de grado par y los logaritmos. Esto no es ninguna de ellas. Por lo tanto, no tiene restricción y su dominio es todos los reales. Y lo que sí va a cambiar, a comparación de las funciones lineales, es la parte de la imagen. ¿Tá? Acá la imagen depende de la parábola. No son siempre iguales. Dependiendo del caso, va a ser de un formato o del otro. Lo que sí vamos a tener bastante repetitivo es que tenemos dos formatos de imágenes. Para las parábolas que apuntan hacia arriba, que es este caso, la imagen va a ser desde el X del vértice, que acá no lo dibujé y lo podría ir poniendo. Acá tengo el X del vértice, y acá hacia el eje Y, el Y del vértice. Bueno, para este tipo de parábola, que apunta hacia arriba, hacia los positivos de la Y, la imagen va desde el Y del vértice hacia más infinito. ¿Sí? Porque esto es lo que vimos en la primera clase de funciones, introducción a funciones. Recordemos que dar la información del conjunto de imagen es indicar entre qué valores del eje Y se dibuja la función. En este caso, esta función toma como número más chiquito el Y del vértice y se va para arriba. ¿Ok? Después vamos a ver que cuando la parábola apunte para abajo, se escribe de otra manera. Bueno, ¿qué más? Nada, hasta acá la primera presentación. Raíces. Imagen, dominio, vértice, eje de simetría. Esta rectita que estoy dibujando acá en rojo, la dibujé a propósito porque esto se le llama eje de simetría. Y la idea de simetría es sencilla, es pensar que de acá para allá se dibuja lo mismo que de acá hacia la izquierda. Es como una especie de espejo, que lo que yo dibujo para un lado, lo replico para el otro. Esto está dibujado a mano alzada, así que quizá parece medio diferente, pero una parábola hecha un graficador posta, le queda todo bien, perfectito. ¿Ok? Y el dato a tener en cuenta es que este eje de simetría pasa por el X del vértice. Así que si en algún ejercicio a usted le dan de dato que x igual menos 2 o x igual a 1 es el eje de simetría, ahí lo que usted tiene que sacar de dato es que me están dando el X del vértice. Y después vemos qué otro dato sacamos del ejercicio. ¿Ok? Bueno, creo que hasta aquí no hay muchas cosas nuevas que ustedes no hayan visto o no hayamos hablado
en alguna que otra clase así, de manera aislada, salvo la parte, bueno, del vértice de cada cosa. Ahora vamos a pasar a hablar con el tema de las raíces, y puntualmente, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que la parábola presente dos raíces, una sola raíz o ninguna raíz? ¿Está bien? Hasta acá. ¿Dudas, consultas? ¿O venimos todo ok? Bueno, primera hojita, vamos a hacer esto por acá. Voy a correr mate, por las dudas. Hojita 2. Bueno, y yo estaba hablando de las raíces, entonces, vamos a hacer este planteo. Bueno, ya lo puse en otra hojita, pero vamos a plantearlo acá, así queda todo en una sola hoja. Como vimos anteriormente, y como vimos también en la clase de consulta de práctica, cuando quiera buscar las raíces, lo que vamos a hacer es igualar la función a cero. ¿Ah? Si tengo la ecuación cuadrática implícita, o la general, para poder resolver esto, debo aplicar fórmula resolvente. Y acá el temita es este. ¿Por qué nosotros aplicamos la fórmula resolvente? Porque tenemos una cuadrática con sus tres términos igualado a cero. ¿Tá? Si alguno de estos términos no estuviesen, menos el cuadrático, porque si no, si yo tapo esto, tengo una lineal. Y ya lo vimos la semana pasada. Pero supongamos que tengo el cuadrático, pero no tengo el lineal, o sea, este término no está. Bueno, acá no hace falta aplicar resolvente. Simplemente, este número lo pasan al otro lado, el a lo pasan dividiendo, el cuadrado lo pasan como raíz, aplica el módulo, y de ahí ya despejan. Es como más directo el asunto. ¿Está bien? Y si no tuviesen el término independiente, ¿está? Por ejemplo, si este no está, acá el despeje también va por otro camino. Sacamos x de factor común, te queda un esquema distinto, y bueno, el desarrollo es como más sencillo a que tener que aplicar fórmula resolvente con algunas tabletas en cero. ¿Está bien? Pero acá vamos a hablar el caso que tenga todo completo. Aplicamos resolvente. Cuando apliquemos resolvente, nosotros sabemos que esta formulita me plantea lo siguiente: que mis posibles x1 y x2, o sea, estos dos x de acá, lo voy a calcular haciendo menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces el a por el c, dividido 2 veces el a. Formulita que van a terminar tatuada de pies a cabeza, más o menos, para cuando termine el 4. Y ahora, ¿por qué lo remarco acá? Porque esto es algo que ustedes ya saben. No, acá no hay algo nuevo. Pero sí le vamos a meter un nuevo datito. Que mi parábola tenga dos raíces, una raíz o cero raíz, va a depender exclusivamente de lo que pasa acá. Esto, b al cuadrado menos 4 veces el a por el c, esto se define como el delta R, delta radicando. Y está bueno saberlo, porque dependiendo el signo que arroje este resultado, yo voy a tener algunos de esos tres casos. Si es positivo, pasa una cosa; si vale 0, pasa otra; y si es negativo, pasará otra diferente. ¿Está bien?
Con lo cual, vamos a plantear esto. Posibles gráficos de f de x. Vamos con 1, sería este. Un delta R mayor a 0. Ya como vimos, que sea mayor a 0, ¿qué significa? Que sea positivo. ¿Ok? Bueno, si delta R mayor a 0, entonces, ¿qué va a estar pasando? Bueno, analicemos esta expresión de ahí arriba, de la formulita. Si todo este bodoque de números y de signos y qué sé yo, todo esto, me da positivo, entonces yo acá tendré que calcular una raíz cuadrada de un número positivo. ¿Tá? Por ejemplo, raíz de 9, que me da 3. O raíz de 25, que me da 5. Cuestión, va a ser un cálculo que yo voy a poder realizar. ¿Tá? No me importa tanto el número que me arroje. Lo que me indica esto es que si lo de adentro es positivo, entonces toda esta cuenta de la raíz la puedo realizar. ¿Está bien? Luego, si esta cuenta de la raíz yo la puedo realizar, después voy a poder plantear este más menos. ¿Sí? ¿Se acuerdan los ejercicios de la unidad pasada? Hacíamos un montón de cositas, y cuando quedaba esto resuelto, me queda, por ejemplo, menos 2 más menos 5 sobre 2. Y de ahí sacamos las dos flechitas diciendo, bueno, tomo el positivo, tomo el negativo. Y así con varios ejemplos. Entonces, lo importante de visualizar es esto, que si este número es positivo, la raíz la puedo calcular, y si la puedo calcular, voy a poder efectuar este más menos. O sea, que voy a tener dos números diferentes. Y que tenga dos números diferentes, ¿qué significa? Que estoy encontrando dos raíces diferentes para la parábola. Sería este caso de acá. Una parábola con dos raíces, que corta el eje X dos veces. Entonces vamos a anotar acá. Si esto ocurre, ¿sí? Si delta R mayor a 0, entonces F presenta dos raíces. ¿Está? Bueno, misma lógica vamos a hacer con los otros dos casos. Si es igual a 0 y si es menor a 0. ¿Está? 2. ¿Qué pasa si ahora me da igual a 0? Siguiendo el análisis de recién, si lo de adentro me da 0, ¿qué les parece con toda esta cuenta? ¿Qué se imaginan? ¿Cuántos resultados podría encontrar? Uno puede ser. Bien, exactamente. Tal cual. ¿Por qué 1? Porque si delta de R vale 0, la raíz de 0 es 0. O sea, se puede calcular, pero vale 0. Entonces después cuando yo planteo el más menos 0, carece de sentido lógico porque sumar 0 o restar 0 sigue siendo 0. Es como que tengo mi caja de ahorro y le sumo 0 millones de dólares. Bueno, cagué, sigo teniendo 0 millones de dólares. O sea, no está. Por lo tanto, si esta parte deja de existir,
la única cuenta que me queda por hacer es menos b sobre 2 por a. O sea, tengo un número solo. La parte donde me separaba con dos números posibles, ahora vale 0. ¿Sí? Entonces, voy a tener una sola raíz, y puntualmente, ¿qué es esa raíz? Menos b sobre 2 por a. El x del vértice. Significa que esta parábola apoya, o sea, corta el eje x en su culito, o sea, en el vértice. Como que este punto viene acá, y ese es el único punto donde toca el eje x. Claro, exactamente, Joss, exactamente. Digamos entonces que ahora la parte que te podía llegar a dar dos resultados solamente te va a dar uno. Tal cual. Porque esa parte que te podría haber dado dos resultados, ahora se transformó en 0. Dejó de existir. Y lo que te da un solo resultado es este número acá. Menos b dividido 2a. O sea, es una cuenta sola. Acá te arroja dos resultados porque esta raíz está pegada con este más menos. ¿Está bien? Bueno. O sea, o sea que Sí, sí. gráficamente, digamos, la 2 va a tocar solamente una sola vez X. En el vértice. Igual ahora acá abajo vamos a poner los tres dibujitos para que se visualice estos tres casos. ¿Está bien? Era lo que recién, era lo que justo decía recién, que se apoyaba el eje X en el culito de la parábola, o sea, en el vértice. Es como que este puntito acá apoya el vértice y se dibuja de acá para arriba. Como que se apoya un cachito y listo. Y nada más. Es un solo punto. Bueno, F presenta una raíz. ¿Ok? Por último, 3. Ya vemos positivo, ya vemos 0, nos queda ver el negativo. Bueno, menor a 0. Si esto es menor a 0, ¿qué les parece? ¿Cuántas raíces puede tener la parábola? ¿Dos? Ninguna. Ninguna. Bien, exactamente, ahí va. Ninguna. ¿Está bien? ¿Por qué ninguna? Porque si mi delta R queda negativo, acá adentro me va a caer un número negativo, y la raíz cuadrada aplicada a un número negativo, dentro del conjunto de los reales, no se puede solucionar, no se puede resolver. Entonces, si esta parte de la raíz yo no la puedo calcular, todo lo demás tampoco se puede hacer. Es como una condición de unicidad entre todo el paquete. ¿Está bien? Para que toda esta cuenta se pueda realizar, el menos b, el 2 por a, etcétera, etcétera, bueno, todo se tiene que poder hacer. Si alguna de estas cuentas no se puede hacer, ya se bloquea todo el cálculo. ¿Está bien? Y, de vuelta, como la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, un número par, aplicado a un radicando negativo, no se puede calcular en los reales, entonces todo lo demás no se puede calcular. ¿Está bien? Y eso, dentro de parábolas, ¿qué significa? Simplemente significa que f presenta 0 raíces. O sea que no presenta raíces. ¿Ah? Una parábola que no presenta raíces es una parábola que puede existir, no tiene nada de descabellado y no tiene nada de malo. ¿Está bien? Será una parábola que se dibuje, por ejemplo, por acá arriba, y pase por acá. Puedo tocar el eje X, puedo tocar el eje Y perfectamente, voy a tener un vértice, seguro, voy a tener un eje de simetría, también, pero lo que no voy a tener es raíz, porque está por acá arriba. ¿Está? Misma lógica al revés. Si está por acá abajo, lo mismo, va a tener una simetría, un vértice, una orden de origen, etcétera, etcétera, pero no está llegando a tocar el eje X. ¿Ok? Esto lo quería comentar, estos tres casos, por dos motivos. Uno, por esta parte al final, porque a veces que lo calculan, le da que no, o sea, que le da negativo, y ya sienten que hicieron algo mal. O que calcularon algo mal, o que esta cuenta le hicieron mal, etc. Y no sencillamente significa que la parábola
no tiene raíces. ¿Tá? Primero eso. Y segundo, porque van a encontrar ejercicios de parciales, e inclusive también, quizás de la guía, no recuerdo de memoria esto, pero sí estoy seguro que van a encontrar ejercicios de parciales, donde a ustedes le pidan que esa cuadrática, esto que tengo acá, ¿sí? Igualado a 0, presente alguno de estos casos. ¿Está bien? Quizás el enunciado lo que le dan a ustedes es una parábola donde esto es un número, esto también, pero quizás acá tenés una incógnita. ¿Sí? En vez de B tenés K, por ejemplo. O tenés un paréntesis que dice 1 menos K. ¿Está bien? En este lugarcito. Y te piden encontrar esa constante K de tal forma que la parábola tenga una sola raíz. Bueno, ¿qué significa eso? Significa plantear esto. Para que mi parábola presente una sola raíz, yo necesito que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea igual a 0. O sea, planteas esto, igualas a 0, y despejas el K. ¿Sí? Si me pidiera que presente sí o sí más de 2 raíces, o 2 raíces, plantearé esto, y sería una inecuación. Y lo mismo con esto de acá. ¿Ok? Es como que este dato, ténganlo presente porque aparece en muchos parciales. Y si no aparece así, aparece con una variable, que después vamos a ver cómo son esas variables enunciados. ¿Sí? Vamos a ver gráficamente cada uno de estos 3 ejemplitos. Nico, perdón, ¿la fórmula de la raíz a la que hay que hacerla resolvente en el caso de que se presente así contempla los negativos? O sea, ¿es más menos o siempre es solamente más? No, los dos. Es el más menos y esta raíz de acá. Después, al último de la Y clase, si tienen ganas, al final de la clase, y solo si están con energías, tienen ganas, le demuestro de dónde sale esta fórmula, que la que lo descubrió es el matemático hindú, Bhaskara, y por eso también se le llama así, fórmula resolvente o Bhaskara. Quizás viendo la demostración de esa ecuación, ya les queda, o se acuerdan el por qué aparece ese más menos. Pero, bueno. Pero más yo veo allá de ese de demostrar. arriba, igual que dice A2X más BX más C. ¿Ahí es más menos también o solo más? Ah, vos decís acá. No, esto es digamos un planteo genérico, donde el A, el B y el C puede ser cualquier número real, con el A menos el 0. O sea, el A no puede valer 0, porque si A vale 0, todo esto se hace 0 y deja C cuadrática, pasa a ser lineal. ¿Está bien? Pero después, el B y el C pueden ser cualquier número real, positivo, negativo y 0, y el A también puede ser positivo o negativo, lo que fuese. Depende de ese número, vos después venís y armás esta ecuación. ¿Sí? Si el B vale menos 2, bueno, acá pones menos 2. Si el C vale menos 10, acá pones menos 4 por el A, por el C que vale menos 10. Paréntesis menos 10. O sea, contempla todo. ¿Está bien? Bueno, caso 1. Este de acá, habíamos dicho que era entonces para delta R mayor a 0. Bueno, un ejemplo clásico es como el que dibujamos antes. Por ejemplo, algo así. Vaya. Donde acá hay una raíz, un x1, y acá está la otra raíz. ¿Ah? Segundo caso. Bueno, ya que estamos, podemos también poner el vértice, cosa que queda a modo, digamos, de ubicación. Acá está el querido vértice. Ejemplo 2. Igual a 0, una sola raíz. Bueno, sería algo así. Todo calculito el vértice en el eje X y después se levanta. Acá en estos casos, el X del vértice equipara al X de la raíz, que es una sola. ¿Ok? Y esto ocurre cuando nuestro
delta R es igual a 0. Tercer y último caso. Este dijimos que iba a ser cuando el delta R es menor a 0, o sea, negativo. Y un dibujo de esto sería algo así. La parábola dibujada por acá arriba o por acá abajo. Las dos son válidas. Cada una va a tener su propio vértice, claramente, pero ninguna toca el eje X. ¿Está bien? Bueno, listo. ¿Dudas, consultas hasta esto? ¿Para esta partecita? ¿Quieren que repita algo? ¿Puedes repetir la parte 3, por favor? Sí. Que justo estaba copiando. Bueno, creo que ese subrayado en verde la cagó un poco, porque ahora se más más oscuro. Bueno, no, estaba diciendo, la parte 3, esta de acá, cuando tu delta R te da negativo, o sea que esta raíz no la puedes hacer, por lo tanto, toda esta cuenta tampoco la puedes calcular. Gráficamente, significa esto. ¿Sí? Gráficamente, no significa que esa parábola no existe. Existe, solo que no tiene raíces. O sea, o está por encima del eje X, ¿tá? Donde tiene su propio vértice, su X de vértice, su Y de vértice, pero no corta el eje X, o puede ser algo así, donde también tiene su vértice, el X y el Y de vértice, pero tampoco llega a tocar al eje X. Y bueno, me estaba tomando este tiempo para explicar esta partecita, para que simplemente se acuerden de estos tres escenarios que puede presentar una parábola. ¿Está bien? Que tengamos dos soluciones, una, esta la podía pintar en negro también, ya que estaba. Dos soluciones, una o ninguna. Y ya le digo, esto aparece en parciales. ¿Sí? Segurísimo, segurísimo que le va a tocar. Si no es en un parcial, es en el final, por algún lado aparece, porque Boa 21 le agarró la manía a usar estos datos. Y bueno, nada, es hacer un planteo matemático. Es hacer un planteo lógico y despejar una incógnita. El planteo lógico es esto. Dependiendo de lo que te pide el enunciado, agarras esto y lo pones mayor a 0, igual o menor, según lo que te pidan. Y después despejás. ¿Ok? Bueno, ya vimos los tres posibles casos de soluciones para la parábola, ¿sí? Lo que sea las raíces. Vamos a hablar un poquitito de la imagen y cómo depende, o sea, cómo se haría el dato del conjunto imagen dependiendo del ejercicio. ¿Tá? Y lo más piola de todo esto, que va a pasar algo muy parecido a lo que pasa con las ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan que las ecuaciones lineales, lo que tenía de piola de trabajar con rectas, es que tenía tres escenarios? O la recta iba para arriba, o iba para abajo, o era paralela al eje X. Y fin de la historia. No tenía más dibujos disponibles que esos tres. Y para cada uno de esos tres dibujos, nosotros, conociendo la pendiente, ya podíamos predecir cómo iban a ser sus conjuntos de positividad y de negatividad. Y eso estaba repiola porque nos ahorraba bastante laburo. Era sencillamente encontrar la raíz, igualando la función a 0, y después, conociendo ese dato de la pendiente, contestamos todo lo demás. Bueno, acá va a pasar algo exactamente igual que eso, solo que no vamos a tener tres casos diferentes. Solo vamos a tener dos casos. Es como que se achica más todavía el abanico de opciones para pensar. O hace una parábola hacia arriba, o hace una parábola hacia abajo. Y fin del asunto. Con lo cual, lo que nosotros encontremos como conjunto de positividad para este caso, en este caso sería el de negatividad. Y viceversa. Lo que encontremos como conjunto de negatividad
en este caso, va a ser el de positividad en este. ¿Está bien? Y eso, al igual que en las rectas, lo vamos a definir, o lo vamos a poder predecir con este datito nada más. Viendo el coeficiente principal, más puntualmente viendo el signo de este coeficiente principal, yo ya puedo saber si la parábola va para arriba o para abajo, y en consecuencia, cómo sos un conjunto de positividad y de negatividad. Bueno, vamos a hablar de la concavidad de la parábola. Bueno, vamos con el caso. Habíamos dicho, si el A es mayor a 0, o sea, positivo, vamos a tener un caso que es carita feliz, o sea, parábola hacia arriba, que eso se llama convexa. ¿Ah? Sería este caso así. Vamos a agarrar otro colorcito. Sería parábola para arriba. Lo que en el colegio, y también acá, conocemos como carita feliz. Carita feliz porque vamos a probar todos matemática de manera ATR en nuestro primer llamado a final. Posta. Tengan fe. Bueno, este es el primer caso. Segundo caso, si es para abajo. Si el A es menor a 0, o sea, nosotros sabemos que algo menor a 0 va a ser algo negativo. Entonces vamos a decir que f de x, la parábola, es cóncava. ¿Está bien? Lo más importante de todo esto no es que se acuerden qué es convexo o qué es cóncava. Simplemente acuérdense que si es positiva va para arriba y si es negativo va para abajo. Porque en función de eso podemos definir los conjuntos de positividad y negatividad y también podemos predecir cómo hacer el conjunto imagen. Y también si la parábola va a tener un máximo o un mínimo. O sea, son muchos datos que podemos sacar sencillamente viendo cómo es el coeficiente principal. Carita feliz, carita triste. Bien. Y ahora, como dije recién, esta parte y esto nos ayuda para determinar el conjunto imagen. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así la cosa? Conjunto imagen nosotros lo vamos a poder responder rápido planteando lo siguiente. Si el A es mayor a 0, de vuelta, si es positivo, entonces la imagen, ¿cómo va a ser? Bueno, si el A mayor a 0, la parábola apunta para arriba. Si la parábola apunta para arriba, acá voy a tener el vértice, vamos a pintarlo en rosita. ¿Está? Ahí va a estar el vértice, acá también el del otro. Recordemos que el conjunto de imagen es indicar entre qué valores del eje Y se grafica la función. O sea, como valor más chiquito de Y sería el del vértice. Y después va del vértice hacia más infinito. Y listo. Ya lo puedo responder así de manera rápida.
previamente habiendo calculado el vértice. ¿Tá? Pero si ya calculé el vértice, el X y el Y, y me preguntan el conjunto de imagen, yo no necesito ponerme a dibujar la parábola. Ya habiendo calculado esto y conociendo este símbolo, ya puedo dar la respuesta. ¿Está bien? Y al revés. Al revés. Si a mí me llegan a dar esta información, ¿tá? Me dicen que la imagen va, por ejemplo, de 3, punto y coma hacia más infinito. Bueno, de ese número 3 que me ponen acá, de ahí yo voy a sacar que eso es el y del vértice. Y lo voy a usar seguramente para poder armar la ecuación de la parábola. ¿Sí? La expresión de la parábola. Y el otro caso opuesto, si A menor a 0, entonces esto es al revés. La imagen de F, ¿cómo es? Si A menor a 0, la parábola apunta hacia abajo, por lo tanto, para indicar cuáles son las I por donde se dibuja la parábola, tengo que arrancar de menos infinito, y voy subiendo, 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 hasta el I del vértice. Menos infinito, punto y coma, I del vértice. Nico, ¿por qué lo incluís si ahí te dice mayor o menor y no igual? Porque acá estoy hablando del A, que es el coeficiente, y acá estoy hablando del X del vértice. ¿Tá? O sea, perdón, estoy hablando del I del vértice. Vos cuando haces el conjunto de imagen, estás indicando entre qué valores del eje Y vos estás dibujando la parábola. Y el I del vértice pertenece a la gráfica, o sea, la gráfica pasa por ahí. O sea, lo está tocando. Por eso pongo que lo incluyo. Vos acordate que cuando das la imagen, estos son valores de I, del eje Y. Yo al escribir esto, lo que estoy diciendo es que la parábola se dibuja desde el vértice para arriba, sin ver toda la información previa. Y si me dan esto, lo que yo veo es que la parábola se dibujó desde menos infinito hasta el vértice. ¿Tá? O sea, un caso así como este. Bueno. Listo. Entonces, ya vamos que, conociendo el coeficiente principal, sé para dónde apunta, y si sé para dónde apunta, puedo responder rápido cómo es su conjunto de imagen. Si es un caso o el otro. Esto está piola porque es algo binario. O va para un caso o va para el otro. No tengo muchas opciones diferentes, como si va a pasar en polinomios. Acá son cosas que se pueden calcular rápido. ¿Bien? Y lo siguiente que también puedo calcular de esto sería la parte de los conjuntos de positividad y negatividad. Conjuntos de positividad y negatividad. Bueno, para esto vamos a hacer una parabolita, acá chiquita, más o menos, por acá. Vamos a dibujar algo más o menos para allá, algo así. Qué feo es el pulso, señor. Eje de ordenadas, eje de abscisas. Para esto que dibujé acá, entonces vamos a tener, primero, vamos a marcar el eje simetría. Más o menos por acá.
Este es mi eje de simetría. Vamos a tener el vértice, X del vértice, Y del vértice. Vamos a tener nuestra coordenada de origen, que sería acá, igual C. Las raíces, X1 y X2. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es el conjunto de positividad? Es, ya lo vimos la pasada, pero lo seguimos remarcando, es indicar entre qué valores del eje X sus imágenes son positivas. ¿Tá? O sea, que la gráfica toma valores positivos con respecto al eje Y. ¿Tá? Y en este caso, para este tipo de parábola, en donde yo tenga, vamos a marcarlo acá arriba, un A mayor a 0, ¿tá? Y en este caso tengo dos raíces. O sea, ¿qué significó eso? Que mi delta R me dio positivo. ¿Sí? Sería este escenario. Bueno, el conjunto de positividad sería todo esto. Desde esta X hacia más infinito, y de esta primera raíz hacia menos infinito. Esto forma parte del C+. Mi conjunto de positividad es de las raíces para afuera, porque la parábola apunta para arriba. ¿Tá? Raíces hacia afuera. Unión, X2, más infinito. Y repasemos un poquito más. ¿Por qué yo estoy marcando que el conjunto de positividad es este? Porque entre todas estas infinitas X que me quedan definidas en este conjunto, todas, ¿sí? Todas estas X van a tener valores de la Y cuyos signos van a ser positivos. ¿Tá? Si yo tomo un X de acá, subo hasta la parábola y me da un Y positivo. Si tomo otro de acá, lo mismo, Y positivo. Y así con todos estos infinitos X. ¿Ok? Y ahora, caso análogo, ¿cuál sería el conjunto de negatividad? Y sería lo que me queda de las raíces hacia adentro. Esto va a ser mi C-. Conjunto de negatividad es de una raíz a la otra. Bueno, y ahora, por último, lo peor de todo esto es que, ¿se acuerdan que en la unidad pasada, en la unidad 1, había algunos ejercicios de inecuación donde a nosotros nos presentaban una ecuación de una parábola completa, así de esta forma, pero en vez de tener un igual a 0, tenía un mayor igual a 0, o un menor igual a 0? ¿Se acuerdan que había algo así en alguno de los compilados? O en algunos de los ejercicios que aparecían también en la guía ETP. Bueno, no sé si se acuerdan, pero ojalá que sí. Yo lo que les había comentado en aquel entonces es que todavía esos ejercicios no los íbamos a resolver porque, igual después lo tenemos haciendo en el grupo de Telegram, pero más allá de eso, les había comentado que por ahora no los íbamos a ver porque cuando veamos cuadráticas, había una forma más fácil de resolverlo. Y esa forma más fácil es con esto que estamos viendo acá. Con esto. Yo sabiendo si este coeficiente es positivo o negativo, yo ya sé si la parábola va para arriba o va para abajo. Y sabiendo si va para arriba o va para abajo, lo único que tengo que calcular no es una inecuación en plan dos paréntesis multiplicados entre sí y jugando con la regla de los signos, como aparecían los apuntes 21. La forma fácil es verlo de esta manera. Si a mí me pedían esa cuadrática mayor a 0, me estaban pidiendo el C+.
¿Cómo es el C+? De esta manera. De las raíces hacia afuera. ¿Sí? Y si me hubiesen pedido esa cuadrática menor a 0, me están pidiendo el C-. Bueno, ¿cómo es el C- para esta parábola con el coeficiente positivo? De las raíces hacia adentro. Y con eso nosotros ya lo resolvíamos. No hacía falta hacer todo el otro bodoque de cuentas de buscar las raíces, armar la ecuación factorizada de la parábola, y después con esa ecuación factorizada, vamos a poner en contexto todo lo que estoy diciendo, por las dudas. Esto puedo usar como borrador, sí, está súper manchoneado. Por si no se acuerdan todo esto, yo lo comentaba lo siguiente. En la unidad pasada, lo que era la unidad 1, había ejercicios, por ejemplo, de esta índole. Algo así, ponele. Mayor o igual a 0. Y usted tiene que resolver esto. Bueno, ¿qué le mostraba la guía? Que lo que hacían de acá, primero, era buscar las raíces. ¿Tá? Una vez que tenían raíces, armaban algo de esta onda. Donde x1 y x2 son justamente las raíces. ¿Tá? Y por último, ¿qué hacían? ¿O qué les proponía la guía que hagan en ese entonces? Multiplicación entre dos factores mayor o igual a 0. Esto aprendimos a resolverlo planteando, analizar el caso. Caso positivo o caso negativo. Si es caso positivo, uno era el más por el más, y el otro era el menos por el menos. ¿Está? O sea, planteaban dos casos, resolvían uno, resolvían otro, y después la solución para todo esto era la unión. Era venir y plantear solución general, era solución del 1, unión, solución del 2. Donde cada uno de estos casos era esto acá. Este era el 1 y este era el 2. ¿Está bien? O sea, fíjense el laburo de cuentas que había que hacer en aquel entonces. Era de la cuadrática, primero ya las raíces. Esto sí lo vamos a hacer nosotros, para poder encontrar estas dos raíces. Pero es lo único que vamos a calcular. Habiendo encontrado las raíces, y habiendo notado que este coeficiente es positivo, nosotros ya sabemos que la parábola es así. ¿Sí? Entonces, si me piden que sea mayor a 0, me están pidiendo justamente que dé la información del C+. ¿Cómo es la información del C+? De las raíces para afuera. Porque lo veo en la parábola, lo veo en el dibujo. ¿Está bien? Y me ahorré todo este otro bodoque de cuentas. Porque acuérdense cómo era este bodoque de cuentas. Era planteo 1, intersección, el otro, le busco la solución, después caso 2, planteo 1, intersección, el otro, o sea, no era algo que se hacía en 2 segundos, era plantear una buena cantidad de cuentitas. Y una vez que hacíamos todo esto, que nos llevaba una carilla, al final le buscamos la unión. Bueno, sí, perfecto. Pero ahora ya sabemos que hay otra manera más fácil. ¿Está bien? Y en matemática va a pasar esto. Vamos a seguir viendo cada vez más herramientas que hagan que los cálculos previos sean más sencillos. Porque esa es la idea de la matemática, ir haciendo más fácil las cuentas. Bueno, hasta acá. ¿Me siguieron? ¿Las perdí en el camino? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Bueno, hay mucho silencio.
creo que leí como demasiada información junta. No quiero asustarlas. Parábolas, la verdad que es fácil, está bien, no sientan que es como demasiado y que es muy imposible abarcar todo. Simplemente por ahora, acuérdense de esto, ¿sí? Del coeficiente principal, que esto hace que la parábola me apunte para arriba, para abajo, y dependiendo cada uno de estos casos, me cambia el C más o el C menos. Y cuando entren en dudas, háganse un dibujito a mano alzada, cómo les queda la parábola. La parábola, dos raíces, y lo miran. Ah, bueno, de la raíz para afuera tengo el C más, raíces para adentro tengo el C menos. Y ahí se ahorran un bodoque de cuentas que de otra forma lo deberían plantear. ¿Está bien? Avancemos con la teoría de los conceptos. Esto es algo que a mí la verdad no me gustaría hablar ahora, porque me parece sumar mucha información al divino botón, pero BUA 21 lo da, y aparecen los parciales, así que nada, qué decirles. Mildis, y bueno, a meterle. Lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. ¿Ah? Gráficamente, vamos a poner en azul y C, intervalo crecimiento, y D, intervalo de crecimiento. ¿Tá? ¿Cómo verlo gráficamente esto? La idea es la siguiente. Mirando la parábola con respecto al eje X, de izquierda a derecha, o sea, viéndola así, ¿tá? Viéndola así, fíjense que desde este punto, que es el vértice, mirando la X hacia la derecha, fíjense que la parábola acá, con respecto al eje Y, ahora la parábola sube. ¿Ah? Siempre mirando así. ¿Ok? Fíjense que de acá, la parábola está creciendo. Desde este número. Con lo cual, vamos a plantear que en el caso de las parábolas, y solo para las parábolas, nosotros, bueno, las rectas también, pero no viene al caso, pero puntualmente para las parábolas, podemos anticiparnos, y sin hacer mucho cálculo tampoco, simplemente conociendo este número, ¿está bien? Sabiendo si es positivo o negativo. Lo otro que también podemos predecir son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Puntualmente, si esto es positivo, o sea, si la parábola apunta para arriba, el intervalo de crecimiento está dado desde el X del vértice hacia más infinito. ¿Por qué se escribe así? Porque al igual que los conjuntos de positividad y de negatividad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento es indicar entre qué valores del eje X la parábola está creciendo. ¿Ah? Antes acá que decíamos, entre qué valores del eje X la parábola toma valores positivos con respecto a la Y. ¿Está bien? Bueno, acá seguimos lo mismo, seguimos hablando sobre intervalos en X. Y el intervalo de decrecimiento, en este caso la parábola, está al otro lado. Fíjense que mirando de vuelta de izquierda a derecha, ahora noten que la parábola baja. Desde arriba para acá viene bajando. ¿Y hasta dónde baja? Hasta el vértice. O sea que vamos a decir que desde menos infinito y hasta el vértice, con respecto al X, la parábola baja, decrece. Bueno, y por último, en este caso del vértice, donde el A es positivo, o sea que apunta para arriba, el culito de la parábola, o sea el vértice, se le conoce como mínimo absoluto. Mínimo
¿Qué es un punto mínimo correspondiente a una función? Es aquel punto del plano por donde, por debajo de ese punto, mirando el eje, por debajo de ese punto, ya no tengo más gráfica. ¿Ah? Es como que el dibujo, la gráfica está por encima, por debajo ya no hay nada. ¿Y qué sería un máximo? Bueno, lo opuesto, lo que sea al revés. ¿Ok? Dibujaba acá esto. En este caso el vértice actúa como un máximo. Si este otro dibujo no está, porque es otro caso distinto, acá el vértice actúa como máximo absoluto. Por encima del máximo no hay nada. Está todo por debajo. Por eso es máximo. Y este es mínimo. Por debajo no tengo nada. Bueno, ¿y por qué yo recién les comentaba que a mí no me gustaría dar esto ahora? Primero, antes que nada, porque ya es demasiada información para tirar todo de golpe. Creo, no sé ustedes. Me parece como mucha información para dar ahora, ya. Y más aún, porque todo lo referido a intervalo de crecimiento, máximos, mínimos, etcétera, etcétera, o sea, lo que se entiende como un estudio profundo para una función, eso se estudia con derivadas. ¿Por qué es tan importante esta materia? Porque a usted le van a enseñar derivadas más adelante y después integrales. Y con derivadas nosotros podemos predecir dónde una función va a tener un máximo o mínimo. Acá no hace falta muchas herramientas, una parábola y fin de la historia. Acá hay un mínimo, acá hay un máximo y chau. Pero hay otras, ¿sí? Hay otras funciones que no tienen esa formita, quizás tiene una forma más o menos así. Y yo no tengo forma de predecir dónde está esto, que sean los máximos, y dónde están los mínimos. No tengo chance. ¿Está? Bueno, esto lo puedo sacar con derivadas. Y también puedo sacar desde dónde crece, a dónde decrece, etcétera, etcétera. Y recordemos que todo esto en matemática es herramientas para después aplicarlo a funciones específicas. Una función de costos, una función de crecimiento bacterial, o una función de crecimiento de tasa de enfermos, etcétera, etcétera. Son dos herramientas que en otras materias lo aplicarán para algo específico. ¿Sí? Por ejemplo, movimiento rectilíneo uniformemente variado, un MRV, que se estudia en biofísica. La función de desplazamiento es una parábola, donde van a tener el desplazamiento máximo que ustedes pueden llegar, y después de ahí decrece. ¿Está bien? O un disparo en formato teleoblicuo. Voy a tener un máximo y una instancia máxima que recorre. ¿Está? Voy a tener una altura máxima y una instancia máxima que puede llegar el proyectil. Y esto no sé si lo siguen dando, pero creo que sí. Se calcula y es el formato de una parábola. Bueno, ¿dónde tengo el máximo de la parábola? En el vértice. Por lo tanto, esta parábola va a tener una negativo. ¿Está bien? Bueno, son muchas aplicaciones que se pueden ver. El tema, que eso se ve más a fondo en derivadas. Entonces me parecía medio el divino botón verlo ahora, pero lamentablemente aparece en parciales. A veces en parciales les suelen hablar sobre intervalos de crecimiento, se los preguntan, o le dan la información, y bueno, hay que verlo, ¿está bien? Hay que verlo acá en clase. ¿Qué tenemos que sacar nosotros de acá de información? Cuando nos den esto o no den esto. El vértice. Así como con el conjunto de imagen, yo de acá puedo sacar la información del I del vértice. Si me llegan a dar un intervalo de crecimiento o un intervalo de decrecimiento, de acá, yo puedo sacar la información del vértice. ¿Ok? Y si el enunciado me dice, allá la expresión de una parábola, sabiendo que su intervalo de su conjunto de negatividad va de -1 a 2, bueno, ese -1 y ese el 2 son las raíces. ¿Ok? Bueno. Un último datito y ya
hacemos otro recreo, y después vamos a 2 ecuaciones más, pero que esas 2 ecuaciones son bien específicas, bien para calcular una cosita, y nada más. Y después ejercicio parcial, así ya le queda a usted la mecánica de cómo encarar los enunciados. ¿Ok? Tenía una duda. Sí. En la parte donde está conjunto imagen, va corchete ahí en IB, I del vértice, más infinito. Bueno, ¿Por qué va corchete? lo siguiente. Recordemos que indicar la información del conjunto imagen, es decir, entre qué intervalos del eje Y nosotros dibujamos la parábola. ¿Está bien? Es siempre mirando el eje Y. Con lo cual, viendo este dibujo, ¿cuál es el valor de la Y más chiquitito que toma la parábola? La del vértice. Y desde el vértice se dibuja hacia arriba. O sea, está usando esta parte del eje, no está usando todo el eje Y, no está usando todos los reales. De todo este eje disponible, solo dibuja desde el vértice para arriba. ¿Tá? Por eso se pone esto. Y por último, ¿por qué le puse corchete? Porque justamente este Y del vértice pertenece a la parábola. ¿Tá? O sea, lo está tocando. ¿Se acuerdan en la clase de funciones, cuando vimos los ejercicios de ver la imagen? Que había algunos que yo dibujé de este formato, por ejemplo, que iba algo así. Que ahí vimos que el valor más chiquito, el valor más chico con respecto al eje Y, era el 0, porque se estaba acercando a esta altura de acá. La función se estaba pegando al eje X, y el eje X es justamente Y igual 0. Por lo tanto, acá decíamos que la imagen para esta función iba del 0 hacia más infinito. Pero fíjense que acá en este caso, el gráfico no toca el eje X. Se está acercando mucho, pero no lo toca, no lo corta. Por lo tanto, el 0 no estaba incluido. ¿Está bien? Esto traten de relacionarlo con todo lo que vimos en esa primera clase de funciones. Como para, digamos, ir llevándolo, digamos, la teoría al día y los conceptos al día. ¿Está bien? Así no vuelvo a marcar todo lo que vimos en esa clase, ahora acá en este caso. Pero si quedan dudas, aprovechen a verlo, cosa que ahí sí ya empiezan a ver la diferencia entre algo escrito así y algo escrito de esta otra manera, que era lo que habíamos practicado en aquella clase. Solo recuerden que la imagen es indicar entre qué valores del eje Y yo dibujo algo, lo que fuese. En este caso, dibujo una parábola, y el Y de vértice está incluido en el dibujo, lo toca. Por lo tanto, tengo que marcarlo como corchete. Oh. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta que quieran hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el caso análogo a esto, o sea, el opuesto, que sería para cuando el A sea negativo. Es básicamente plantear todo esto al revés. Vamos a dar un tip importante de cómo poder calcular el X del vértice, si me dan 2 datos específicos, que eso también aparece en algunos ejercicios de parcial. Y después de eso ya pasaríamos a las últimas 2 ecuaciones, que eso es más puntual. Y además, una de esas ecuaciones la vamos a hacer con un graficador acá en mano, cosa de que sea más piola la diferencia entre un dibujo y el otro. Hoja 4. Bueno, vamos a plantear
el caso de A menor a 0, y va a ser algo así. Vamos a agarrar de vuelta la escuadrita. Bueno, de nuevo, eje de abscisas, eje de ordenadas. Para el gráfico lo vamos a hacer algo así. Bueno, quedó súper deforme, pero es lo que hay. Vértice, más o menos a ojo, va a ser este de acá. Pongámosle, ahí está el vértice. Con lo cual, acá va a estar el eje de simetría. Raíces x1, x2. Si presenta dos raíces, entonces estamos dibujando de vuelta el caso del TR mayor a 0, lo que estaba dentro de la raíz de la resolvente. Y bueno, como les comentaba antes, ahora lo que va a pasar es que se invierten los conjuntos. El de positividad ahora es de las raíces hacia adentro. Este es mi C+, y el de negatividad es de las raíces hacia afuera. Y esto es algo que yo ya puedo predecir y especificar, viendo sencillamente el coeficiente principal. Entonces, conjunto de positividad va de una raíz a otra raíz. Conjunto de negatividad de menos infinito a una raíz, unión, otra raíz hacia más infinito. ¿Qué más podemos dar de esto? A ver, acá tenía el vértice, con lo cual acá tengo su X, y acá tengo su Y. ¿Cómo se dice? Gracias. Mira. ¿Cómo? Me asusté cuando escuché la voz de un chabón. Fue tipo, ¿qué pasó acá? Ahí se le vio el micrófono, pero no pasa nada. Bueno, sigo. A diferencia de antes, ahora, ¿cuál va a ser el conjunto, el intervalo de crecimiento y cuál va a ser el intervalo de decrecimiento? Bueno, viendo lo que vimos antes, parándome en el vértice, fíjense que leyendo de izquierda a derecha, ahora la función crece hasta el vértice. O sea, viene creciendo por acá. De menos infinito hasta el X del vértice. Y ahora, desde el vértice hacia más infinito con respecto a X, la función baja. O sea, ahora acá tengo el intervalo de decrecimiento. Del vértice hacia más infinito. Bueno, y por último, antes yo tenía un mínimo absoluto. Bueno, ahora Nico, acá... ¿por qué? Perdón, ¿por Bien. qué más infinito si se va para abajo? Claro, porque por eso, de vuelta. Vos cuando los datos los Respecto conjuntos, a X. exactamente. Este dato, este y estos dos, o sea, todos los datos, siempre vos lo vas a estar especificando entre ciertos valores de X. De acá para allá, de acá para allá, de estos datos hacia los infinitos, etc. Pero siempre es referido con respecto al eje X. Sí, ¿Está sí, bien? sí, ya entendí, sí. Joya. Y referido al eje X, vos después vas a estar respondiendo qué le pasa a la función. En este caso estás diciendo que entre estos valores de X, la función es positiva. O sea, pasa por acá, por encima del eje X. Y en este caso estás diciendo que entre estos valores
eje X, la función decrece. Hace esto, para abajo. ¿Está bien? Bueno, listo, y hasta acá toda la información que le podemos estrujar a este numerito. O sea, todo esto que hicimos acá, nosotros lo podemos responder haciendo dos cosas. Uno, primero calculando las raíces, que eso sí es algo de hacer cuentitas, plantear igualar la función a 0 y despejar con resolvente o sin resolvente, dependiendo del caso. Primero eso, y segundo, de vuelta, sabiendo este signo. Con eso solo ya podemos dar toda esta información. Y bueno, y después recuerden qué es lo que yo puedo extraer de estos datos si me lo ha enunciado. De los intervalos de crecimiento y crecimiento, puedo sacar, vamos a vincular los colores, puedo sacar el vértice. ¿Sí? Y de los conjuntos, ya sea positividad o negatividad, de acá saco raíces. ¿Está bien? Igual ya les digo, es mucha información por una clase, pero quiero que quede todo condensado ahora, y que no lo vayamos repartiendo en diferentes clases, porque si no, no terminamos más con esta unidad. Pero vamos a practicar ejercicios, y en esos ejercicios se pone todo esto en práctica. ¿Ok? Bueno, esto que hicimos fue lo mismo que antes, pero al revés. ¿Está? Y ahora lo que vamos a hacer es un último dato referido a las raíces. Una especie de notita. Y el dato que vamos a usar acá es lo que hemos visto en una clase consulta, que se trataba sobre los puntos medios. ¿Se acuerdan? El punto medio de un segmento en R2. Bueno, lo mismo lo vamos a usar acá. Y este dato es el siguiente. Yo esto no lo dibujé muy a escala, pero ojalá que se visualice lo que quiero hacer. Fíjense que entre esta X que es una raíz y esta otra X que es otra raíz, en el medio de ambas está el X del vértice. Porque recordemos que el X del vértice pasa por sobre el eje de simetría. Y el eje de simetría significa que lo que yo dibujé para un lado, lo replico para el otro. ¿Tá? O sea que esta altura para cierto X va a ser igual para este otro X. Es como que comparte la misma altura con respecto al eje Y. ¿Sí? Son dos puntos iguales en ese aspecto. Bueno, lo que ocurre en parábolas es que si yo tengo el dato de dos X diferentes, cuya altura con respecto al eje Y es la misma, en este caso, para este punto, la Y vale 0, porque voy al origen, porque es una raíz. En este caso lo mismo, como es una raíz, la Y vale 0. ¿Tá? Siempre que yo tenga estos casos, en el medio de esas dos X se va a encontrar el X del vértice. Entonces, si a mí en algún enunciado me llegan a dar dos puntos de paso correspondientes a la parábola, y yo me doy cuenta que la altura, o sea, la componente en Y de esos puntos son iguales, los dos valen 0, o los dos valen 1, o 2, etc., yo puedo calcular el X del vértice como si fuese el punto medio. O sea, lo calculo haciendo el promedio. ¿Está bien? Y con eso ya puedo empezar a armar la expresión de una parábola sin tener toda la ecuación completa. Bueno, esto que dije, voy a poner en palabritas, así ya queda digamos, el tip formal, y un ejemplo puntual de cómo les podría aparecer en el examen. ¿Está bien? Entonces, la nota es la siguiente. Si tenemos dos puntos
pertenecientes a la función. Recuerden que punto perteneciente significa que pasa por la pendiente, pasa por la gráfica. ¿Está? El vértice pertenece, la raíz también, este punto de acá también, eso significa que pertenecen. ¿Está? Si tenemos dos puntos de la función, perdón, si tenemos dos puntos que pertenecen a la función, cuyos valores de la i, ¿sí? El componente de la i de cada uno de esos puntos, son iguales, entonces, en el valor medio, entonces, en el valor medio entre sus x se encuentra el x del vértice. Recordemos que el valor medio es un promedio. ¿Está? O sea que, si a mí me llegan a dar, por ejemplo, las dos raíces, me lo da el dato enunciado, o me da el dato del conjunto, por ejemplo, me dicen que el C+ es de -1 a 2, me da las raíces, bueno, entre medio está el vértice, el X del vértice. ¿Cómo calculamos un valor medio? Era la suma dividido 2. X1 más X2 dividido 2. Bueno, ejemplo. Supongamos que me dan estos puntos. El punto 1, 2, punto y coma 5, y me dicen que pertenece a F, que es una parábola. El punto 2, que es el 6, punto y coma 5, que también pertenece a la parábola. ¿Ok? Y me preguntan cuál es el X del vértice, o quizás no me preguntan eso, pero yo necesito calcular el X del vértice para seguir haciendo otra cosa del ejercicio. Bueno, acá lo que yo debería plantear, o debería prestar atención, es a esto. Fíjense que estos dos puntos, que son dos puntos diferentes, los dos presentan igual componente en i. 5 en ambos casos. Con lo cual, esto significa que entre estos dos valores, en el punto medio, va a estar el X del vértice. ¿Sí? O sea, vengo y planteo, X del vértice va a ser, tengo que hallar el promedio entre estos números. 2 más 6 sobre dos números diferentes. ¿Está? Recuerda que sacar el promedio es sumar todos los números que tengas y después dividirlo por la cantidad de números que estás sumando. ¿Está bien? Por ejemplo, rendí el parcial de 4 materias. Bueno, ¿cuál va a ser mi promedio? Sumo las 4 notas y lo divido por 4. Ese va a ser mi promedio para ese parcial. ¿Está? Bueno, acá lo mismo. Tengo dos números diferentes, lo sumo y lo divido por 2. Bueno, acá que me queda 2 más 6, esto es 8, y 8 dividido 2 me queda 4. O sea, me quedo que el X del vértice está parado en X igual 4. Y fíjense que es una cuenta recontra pava, rápida y sencilla, y con esto ya sacamos un dato piola que es el X del vértice. Seguramente esta información
me va a servir después para armar la ecuación canónica de la parábola. ¿Ok? Bueno, y yo acá puse x1 y x2 haciendo mención a esto, porque en las raíces también pasa lo mismo. Si x1 y x2 son raíces, significa que sus valores con respecto al eje y vale 0. O sea que acá tendría 0 y 0. Bueno, saco el promedio entre las dos y encuentro el vértice. ¿Está bien? Bueno, preguntas, consultas con respecto a esto último, o la duda que tengan.